Bienvenidos amigos a un viaje a través del tiempo y el espacio, no a las distantes estrellas y galaxias que solemos explorar, sino a un objeto celestial mucho más cercano a nosotros, la Tierra. Aquí, en este planeta lleno de vida, civilizaciones han surgido y caído, dejando atrás historias grabadas en piedra, susurradas al viento y transmitidas de generación en generación. Hoy nos centramos en una de esas civilizaciones, la antigua Roma. Una civilización que, como una supernova, brilló con intensidad, dejando una marca indeleble en el cosmos de la historia humana. Una civilización cuyos ecos resuenan incluso en nuestro mundo moderno. Nuestro viaje nos lleva al corazón de este mundo antiguo, al principio mismo, a la época de los 7 reyes de Roma. Desde el legendario fundador, Rómulo, hasta el tiránico Tarquinio el Soberbio, quien marcó el comienzo de la República. Exploraremos las vidas y reinados de estos hombres que moldearon una civilización. En la niebla del tiempo, envuelto en mitos y leyendas, emerge la figura de Rómulo, el padre de Roma. Como un cuerpo celeste que se fusiona a partir de una nebulosa en remolino, Roma tomó forma bajo su guía en 753 a.C. Una ciudad nacida no de la paz, sino de la sombra del fratricidio. La trágica historia de Rómulo y Remo, una historia para la posteridad. Pero más allá de la leyenda se encuentra un gobernante que comprendió las fuerzas de atracción y repulsión que unen a una sociedad. Rómulo pobló su incipiente ciudad con una mezcla de exiliados, refugiados e incluso esclavos fugitivos. Un crisol de humanidad unido por la promesa de una nueva vida. Estableció el Senado, un consejo de ancianos, similar a una reunión de estrellas sabias, para que lo asesoraran, sentando las bases de la estructura política de Roma. Comprendió la importancia del orden, de las leyes para gobernar los cuerpos celestes de las vidas humanas bajo su gobierno. Y al igual que las constelaciones que imponemos sobre la dispersión aleatoria de estrellas, Rómulo impuso orden, dividiendo a la gente en tribus, sus destinos entrelazados con el destino de la propia Roma. Pero su reinado como una estrella fugaz fue brillante pero breve. En 716 a.C., Rómulo desapareció, dejando atrás un misterio para la posteridad. Algunos dicen que ascendió al cielo, convirtiéndose en el dios Quirino, vigilando para siempre su ciudad. Ya sea mito o realidad, el legado de Rómulo perduró. Había plantado la semilla de una ciudad destinada a convertirse en un imperio, un cuerpo celeste cuya atracción gravitatoria moldearía el curso de la historia. Después del ardiente reinado de Rómulo, llegó Numa Pompilio, un marcado contraste con su predecesor. Si Rómulo era el sol abrasador, Numa era la luna fría y contemplativa que reflejaba un tipo diferente de luz. Numa era un hombre de paz, un sabio que comprendía que la verdadera fuerza de una civilización no residía solo en su poderío militar, sino en sus leyes, sus instituciones, su alma misma. Sabía que incluso los cuerpos celestes se rigen por fuerzas invisibles, por leyes de la naturaleza. Numa dio a Roma sus ritos religiosos, sus sacerdocios, sus tradiciones sagradas. Construyó templos, no a dioses de la guerra, sino a Jano, el dios de los comienzos y los finales, y a Vesta, diosa del hogar y la familia, el corazón de la vida romana. Como un cartógrafo celestial trazando los cielos, Numa reformó el calendario romano, añadiendo los meses de enero y febrero, acercándolo a los ciclos del cosmos. Comprendió que el tiempo, como el universo, es vasto y en constante expansión, y debe medirse para ser comprendido. El reinado de Numa fue una época de paz y prosperidad. Le mostró a Roma que el verdadero poder no residía solo en conquistar a otros, sino en conquistarse a sí mismo, en dominar las fuerzas celestiales internas. Gobernó durante 43 años, un reinado tan largo como algunas constelaciones, dejando un legado de paz y piedad. Cuando Numa murió, se dice que los romanos enterraron sus escritos sagrados con él, por temor a que un conocimiento tan profundo pudiera caer en las manos equivocadas. Un testimonio de un gobernante cuya sabiduría era tan ilimitada como el universo mismo. El péndulo de la historia oscila y después de la paz de Numa, Roma se vio nuevamente atraída por la fuerza de la guerra bajo Tulio Hostilio, el tercer rey.
Tulio, como un cometa que atraviesa el cielo, era un rey guerrero, impulsado por la ambición y la sed de conquista. Creía que una civilización, como un cuerpo celeste, debe expandir constantemente su esfera de influencia para prosperar. Su conquista más famosa fue la destrucción de Alba Longa, una ciudad vecina, una historia tan dramática como cualquier colisión cósmica. Fue una batalla que consolidó el dominio de Roma en la región, pero también reveló la naturaleza brutal de la guerra, una verdad tan antigua como el universo mismo. Tulio expandió el territorio romano y fortaleció su ejército, convirtiendo la ciudad en una fuerza formidable. Comprendió que en la vasta extensión de la antigua Italia, la supervivencia dependía de la fuerza y la voluntad de ejercerla. Sin embargo, a diferencia de Numa, Tulio descuidó a los dioses, un peligroso juego de ruleta cósmica. La leyenda cuenta que cuando la peste azotó Roma, el propio Tulio fue derribado por la ira de Júpiter, un duro recordatorio de que incluso los reyes no son inmunes a las fuerzas del cosmos. El reinado de Tulio, aunque marcado por el éxito militar, sirve como una advertencia, un recordatorio de que la búsqueda del poder, como la expansión de una supernova, puede ser deslumbrante y destructiva. Después del tumultuoso reinado de Tulio Hostilio, Anco Marcio, el cuarto rey, emergió como una fuerza estabilizadora, como un agujero negro que atrae el caos y crea orden. Anco comprendió que la verdadera medida de la fuerza de una civilización no residía solo en su poderío militar, sino en su infraestructura, su capacidad para conectar y expandirse. Era un constructor, un visionario que vio el potencial de Roma para convertirse en un centro de comercio. Como un arquitecto celestial, extendió el alcance de Roma a las estrellas, o al menos al mar. Fundó el puerto de Ostia, conectando Roma con el mundo mediterráneo, una puerta de entrada para que los bienes y las ideas fluyeran como energía cósmica. Construyó puentes, literal y figurativamente, conectando a la gente de Roma, mejorando sus vidas y fortaleciendo el tejido social. Comprendió que una ciudad como una galaxia se mantiene unida por las conexiones entre sus habitantes. Anco también fortaleció las defensas de Roma, construyendo muros y fortificaciones, porque sabía que incluso los cuerpos celestes más pacíficos necesitaban protección contra el asteroide ocasional. Su reinado fue una época de paz y prosperidad. Anco Marcio, el constructor, el conector, dejó a Roma más segura, más próspera y más conectada con el mundo que nunca. Su legado, un testimonio del poder de la infraestructura y la expansión pacífica, brilla tanto como cualquier estrella en el cielo romano. Con Tarquinio Prisco, el quinto rey, un nuevo elemento entró en la ecuación romana, la influencia etrusca. Como un cometa de un sistema estelar distante, Tarquinio trajo consigo el arte, la cultura y la sofisticación de los etruscos, enriqueciendo el paisaje cultural romano. Adornó Roma con magníficos edificios, calles pavimentadas y grandes monumentos, transformándola de una ciudad simple en una deslumbrante muestra de riqueza y poder. Un testimonio del estilo etrusco para lo dramático. Bajo su gobierno, Roma experimentó una edad de oro, un periodo de florecimiento cultural y económico, comparable al Renacimiento provocado por el redescubrimiento del conocimiento antiguo siglos después. Tarquinio comprendió que una ciudad, como una estrella, brilla más cuando abraza la luz de otras culturas. Incorporó dioses etruscos al panteón romano, una fusión celestial de creencias y tradiciones. También reformó el ejército, introduciendo nuevas armas y tácticas, asegurando el dominio continuo de Roma en el campo de batalla. Sabía que incluso en tiempos de paz, un cuerpo celeste debe estar preparado para defender su lugar en la danza cósmica. El reinado de Tarquinio Prisco, una mezcla de elegancia etrusca y pragmatismo romano, sentó las bases para la transformación de Roma en un verdadero imperio, una fuerza poderosa que iluminaría el mundo antiguo. Servio Tulio, el sexto rey, fue un gobernante de contradicciones, un hombre nacido en la esclavitud que ascendió para convertirse en rey, un testimonio de la naturaleza impredecible del destino, tan aleatoria y caótica como la formación de un sistema planetario. Servio comprendió el delicado equilibrio de poder, las fuerzas gravitacionales que mantienen unida a una sociedad.
Reformó la sociedad romana, estableciendo un censo, un inventario cósmico del capital humano de Roma, para comprender mejor su composición y necesidades. Reorganizó el ejército, creando un sistema basado en la riqueza y la posición social, asegurando que todos los ciudadanos, como cuerpos celestes, tuvieran un lugar dentro del sistema romano, sus órbitas determinadas por sus contribuciones al Estado. El legado más perdurable de Servio fue la construcción de la muralla serviana, una barrera masiva que rodeaba Roma, un testimonio de su comprensión de que incluso las estrellas más brillantes necesitan protección contra las tormentas cósmicas de la invasión y el caos. Sus reformas, aunque inicialmente encontradas con resistencia, finalmente fortalecieron a Roma, preparándola para los desafíos de la expansión y el imperio. Fue un gobernante que comprendió que la verdadera medida de una civilización no residía solo en su riqueza y poder, sino en el bienestar de su gente. Servio Tulio, el esclavo que se convirtió en rey, el reformador que fortaleció el núcleo mismo de la sociedad romana, dejó una marca indeleble en la historia, demostrando que incluso desde los comienzos más humildes, la grandeza puede surgir, brillando tanto como cualquier estrella en el cosmos. Y así llegamos al capítulo final de la monarquía romana, un capítulo tan dramático y trágico como una supernova, con Tarquinio el Soberbio, el último rey de Roma. Su reinado comenzó con promesas, una continuación de la influencia etrusca y la expansión romana. Completó el gran templo de Júpiter en la colina capitolina, un faro celestial visible en toda la ciudad, un testimonio del creciente poder de Roma. Pero el poder, como un agujero negro, puede deformar y distorsionar. Tarquinio, consumido por su propia ambición, cayó en la tiranía, su gobierno una nube oscura que oscurecía el cielo romano. Alienó al Senado, el corazón mismo del gobierno romano, y gobernó mediante el miedo y la intimidación. Sus acciones sembraron las semillas del descontento. El tejido social de Roma se tensó hasta su punto de ruptura. La violación de Lucrecia, una mujer noble, por el hijo de Tarquinio, se convirtió en el punto de inflexión, un evento cósmico que encendió las llamas de la rebelión. El pueblo, liderado por Lucio Junio Bruto, se levantó contra Tarquinio, expulsándolo a él y a su familia de Roma, una expulsión celestial, un rechazo a la tiranía. La monarquía, un sistema que había guiado a Roma desde su infancia, fue desechada como una estrella moribunda. La caída de Tarquinio marcó el comienzo de la República Romana, un nuevo capítulo en la historia romana, un testimonio de la naturaleza cíclica del poder y el deseo humano perdurable de libertad. Y con esto concluye nuestro viaje a través de los reinados de los legendarios reyes de la antigua Roma. Sus legados, tanto buenos como malos, han moldeado la historia de una de las civilizaciones más grandiosas. Gracias por acompañarnos.